Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial y atento saludo de mi parte. Como siempre, es un verdadero gusto y un placer compartir con ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. En este sentido, vamos a ir desarrollando los temas correspondientes a la semana en curso. Por favor, presten atención, resulta elemental, como ustedes ya conocen, que estén pendientes de todo lo que se viene a manifestar dentro del desarrollo de la asignatura. De igual manera, mientras ustedes estén más activos, la clase incluso toma otro tipo de, de modalidades, más incluso didáctico el desarrollo de la clase en este sentido, ¿no? Bueno, recuerdan que nosotros en la clase anterior ya habíamos hablado sobre las cualidades que debía tener en sí el orador, ¿sí? ¿Verdad? En este sentido, nosotros en cambio vamos a observar y vamos a desarrollar de manera mucho más puntual las cualidades que debe tener el orador, pero ya frente a un público, ¿sí? Ya que en el primer punto, en el inicio del tema de desarrollo de la semana anterior, se les había manifestado que en este caso eran cualidades inherentes al orador, ¿sí? De forma interna, ¿no? Ahora nosotros vamos a ir observando de manera mucho más puntual, de igual forma, ciertas cualidades que van a tener que ustedes ir desarrollando en este sentido para que tengan un buen desenvolvimiento en el momento en el cual ustedes se encuentren ante un público determinado, ¿verdad? Que resulta tan esencial y tan elemental en este sentido para que tengan un buen desarrollo dentro del ámbito oratorio. En este sentido, puedan llegar a alcanzar de igual forma las metas, los propósitos, los objetivos que estarían persiguiendo a través de este tipo de transmisión de información oral, ¿sí? Que siempre resulta tan elemental al momento de llegar a producirse y a desarrollar un intercambio de comunicación o de igual manera una argumentación de manera directa en relación a lo que nos corresponde en las diversas funciones que puede llegar a cumplir un abogado. Como es de su conocimiento, eh, dentro del tema de desarrollo de la presente semana vamos a hablar sobre las cualidades del orador frente al público, ¿sí? Cualidades que resultan totalmente esenciales para que ustedes puedan llegar a obtener ciertos resultados hacia el público al momento de transmitir un mensaje en particular, ¿sí? Cuando ustedes necesiten dar a conocer algún tipo de información, una perspectiva sobre algún tema, un caso, una situación específica, ¿sí? Ustedes van a tener que poner en práctica ese tipo de cualidades que resultan elementales para un orador, ¿sí? Ya que aquí también es elemental, perdón, en cierto punto, aunque de manera muy específica al público, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a lograr con la clase de la presente semana? Pues vamos a conocer la relevancia de las cualidades con las que un orador debe contar al momento de cumplir con sus funciones elementales dentro del desarrollo aplicativo del discurso. Entonces, en este punto, cuando nosotros hablamos de funciones al cumplir, ¿no es cierto? Al momento del desarrollo aplicativo, ya estamos hablando
de manera muy clara y precisa sobre una aplicación práctica, ¿no? En este caso, el discurso, ponencia, intervención ante un determinado público, de manera específica en el ámbito jurídico, frente a las diversas partes que intervienen en un proceso. Si bien es cierto, como ya les había manifestado, nosotros vamos a ir observando desde la generalidad de lo que abarca, sí, en este caso, las cualidades de un orador de forma mucho más amplia, hasta llegar a lo particular, a lo que realmente nos va a competir a nosotros, en este caso, desde el ámbito jurídico, ¿sí? Entonces, siempre resulta elemental que nosotros partamos desde la generalidad, ¿sí? El momento en el que nosotros partimos de la generalidad a lo particular, vamos a tener un conocimiento mucho más amplio hasta llegar a obtener conocimientos detallados, específicos y ya debidamente determinados en relación a qué, en este sentido, a nuestro ámbito, es decir, al ámbito jurídico, ¿sí? Y con ello, a su vez, tener una comprensión total de lo concerniente a él. Cualidades del orador frente al público. Sean cuales fueran las tareas específicas que el orador deba realizar en una disertación, muchas de ellas pueden parecer mecánicas o rutinarias, no pueden pasarse por alto la importancia de la posición que ocupa como un comunicador social y o líder de opinión, ¿sí? Nosotros hemos podido observar que el ámbito oratorio se desarrolla en varios escenarios, ¿verdad? ¿Sí o no? Nosotros nos hemos podido percatar que hay muchísimos medios en los cuales vamos a desarrollarnos como oradores, ¿sí? Así que por ende, aquí estamos hablando de tareas específicas que el orador deba realizar durante un desarrollo de discurso, una intervención, una ponencia, ¿no? Que si bien es cierto, podrían parecer mecánicas o rutinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían parecer tal vez repetitivas, ¿no? Que en cierto punto, en el ámbito jurídico, dependiendo de la materia, de la ciencia y del caso, podría llegar a darse, ¿no? Que se trate sobre algún tema puntual, ¿sí o no? Y siempre van a existir temas que tengan cierto parentesco, que puedan ser mucho más comunes de lo que ustedes imaginan, ¿sí? Y que de hecho nosotros también en ese sentido, al transmitir información, ocupamos un cierto punto como comunicadores, ¿no es cierto? Al dar a conocer nuestra perspectiva, nuestra postura, nuestra forma de pensar en relación a algún tema en particular. Por ello, en el orador no solo se valora la actitud para el desempeño de las funciones como expositor, sino también la idoneidad a través de una serie de cualidades, ¿sí? Que a nuestro entender debe poseer un orador de éxito, ¿sí? En este caso, nosotros debemos tener en cuenta que cuando hablamos en este caso de aptitud, estamos hablando sobre que tenemos estas cualidades, estas capacidades, valga la redundancia, estas aptitudes, que tengan, que sean viables en este sentido para que nosotros podamos desenvolvernos o desempeñar algún tipo de papel o rol, ¿no es cierto? Pero de igual forma, esto se complementa totalmente con las cualidades. Que estas cualidades ya vienen a ser inherentes de igual manera, ¿sí? En este caso, al orador, ¿sí? Que forman parte
en sí de su carácter, de su personalidad, de su forma de ser, al momento de desarrollar un discurso, una disertación, una exposición, una intervención, una ponencia sobre algún tema en particular, ¿no es cierto? Y todo esto, tanto la actitud como las cualidades, van a intervenir para que tengan éxito. O de igual manera en el otro, en el caso contrario, ¿sí? Para que no lo tengan. ¿Sí o no? Y esto va a resultar bastante obvio incluso para el público que llegue a formar parte de este grupo de personas al cual ustedes se van a dirigir. Por eso es importante que nosotros tengamos presente este tipo de conocimientos e información de manera muy puntual. Tenemos en primer lugar las cualidades físicas, porque vamos a ver tres tipos de cualidades. ¿Estamos? Entonces vamos a ir observando cada uno de estas cualidades que nos van a permitir a nosotros en este sentido llegar a alcanzar nuestro propósito dentro del mundo y del ámbito oratorio cuando nosotros vayamos a desenvolvernos ante un público. ¿Sí? Entonces, miren, las cualidades físicas. Que aunque ustedes no lo crean, aunque puede parecer un poco superficial, la apariencia física ya envía un mensaje. ¿Sí o no? Y envía un mensaje previo ¿a qué? A que el orador emita su disertación, ¿no es cierto? Por ende, resulta elemental que ustedes tengan mucho cuidado también en estos ámbitos porque crean un cambio abismal desde el punto previo, ¿sí? A la intervención, en este caso, y llega a perjudicar de no ser la situación que se tome en consideración varios puntos, en realidad las cualidades físicas, puede llegar a ser perjudicial para el orador. ¿Sí? Esas cualidades tienen que ver con la apariencia personal del orador. No involucra que sea hermoso o de físico impreso. ¿Sí? Porque no todos necesitan tener este tipo de determinaciones de peculiaridades, ¿no? ¿Para qué? Para poder crear una buena imagen, ¿no es cierto? Hay muchos factores que resultan mucho más elementales, que son más importantes que el mero físico, apariencia o fisionomía de una persona, ¿sí? Pero hay muchísimos factores más que forman parte de las cualidades físicas, ¿sí? Implica el cumplimiento de una serie de pautas sencillas que le permitan resaltar su personalidad, de tal forma que constituya un conjunto armonioso y estético ante los ojos de los demás. ¿Sí? Es decir, que a través incluso de la apariencia, a través de pequeñas pautas, ¿sí? De pequeñas señales, de pequeños indicios, nosotros podemos tratar de transmitir en sí nuestra personalidad a quienes van a recibir esta plática, esta charla, esta disertación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que resulte totalmente complementario. ¿Sí? Es decir, para que en este sentido pueda incluso ser un plus que nos permita a nosotros tener un desenvolvimiento correcto y adecuado ante ¿qué? Ante los ojos de los demás, ante el público al cual nos vamos a dirigir, ¿verdad? Entonces, esto también, aunque parezca un poco superficial, como lo había manifestado, es bastante importante, muchachos, ¿sí? Es bastante importante por el mismo hecho de lo que les acabo de manifestar, ¿sí? Y además debemos tener en consideración que
cuando nosotros desarrollamos este tipo de, de puestas en práctica en este sentido de la oratoria, vamos a tener que tener contacto directo con el público al cual nos vamos a dirigir y por ende ya hemos conocido cuál es el propósito que vamos a perseguir en este caso, ¿sí? Es convencer. Y uno de los, una de las cartas de presentación son la imagen, ¿sí? El aseo personal es la limpieza, cuidado, compostura y buena disposición de nuestro cuerpo. Ello transmite una agradable impresión a través del sentido visual y olfativo. ¿Sí o no? Que una persona que tiene buen aseo personal, sí, ya crea una buena imagen, ¿no es cierto? Ya Ya, bueno, transmite en este sentido. ¿Qué les transmite a ustedes a una persona que sea aseada, que tenga cuidado? ¿Y qué les transmite a ustedes? Que es prolijo, ¿no es cierto? Que es una persona que tiene sus cuidados personales, que de igual forma, en este sentido, si llega a tener un cuidado personal eh, correcto, adecuado, evidente, puede también transmitirnos de la misma manera que así va a ser en su vida personal, ¿no es cierto? Y de igual manera en su desenvolvimiento profesional. ¿Sí? Sí se van dando cuenta cómo este tipo de pequeñas cosas ya transmiten un mensaje previo, ¿sí? El acicalamiento de nuestro peinado, maquillaje, perfume, permiten un buen acercamiento de los objetos hacia nosotros. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que, como les manifestaba, es una carta de presentación. ¿Sí o no que la imagen es la primera carta de presentación? En todos los ámbitos, ¿sí? Ustedes deben tener en cuenta esto. El no bañarse o no cepillarse los dientes, a la larga van produciendo un hedor insoportable, un aliento nada agradable, que pondrá una barrera entre nosotros y las personas con las que tratamos. Porque incluso cuando se llegan a dar estos casos, no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, es como que si crea una reacción negativa, ¿no es cierto? En las personas con las que pueden llegar a tratar. ¿Sí o no? Entonces, sí crea un impacto perjudicial en este sentido el no tener este tipo de cuidados, ¿verdad? Y por ende, nosotros debemos procurar tener eh, eh, estos cuidados personales que resultan tan básicos para incluso llegar a dar una buena imagen y tener una buena carta de presentación. Es recomendable el baño diario, el cambio de ropas con la misma frecuencia, el corte de uñas y de cabello en forma periódica. Porque incluso debemos darnos cuenta que muchas veces el público sí eh, es muy perceptivo, ¿no es cierto? A este tipo de factores. Y como les digo, en todo el ámbito. De igual manera, cuando ustedes salen con una chica o salen con un chico, hay personas que son súper detalladas en ciertos factores. Y en eso me han de dar la razón ustedes, ¿no es cierto? Hay mujercitas que se fijan incluso en cómo tienen las uñas los hombres. De igual manera, un hombre se percata de que, o sea, tengan los dientes limpios, que huela rico, y cosas por el estilo. ¿Sí o no? Y esto, como les manifestaba, vamos a empezar hablando de una forma muy general y muy amplia. Por eso les manifestaba que esto ya crea y produce en sí un cierto resultado que es importante al momento en el cual nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos o nos comunicamos, ¿sí? Con alguien más. Entonces, por ende, sí resulta elemental que tengan este tipo de cuidados. El vestido es la cubierta que nos ponemos en el cuerpo para abrigo o adorno.
involucra el conjunto de piezas que sirven para cubrir nuestro cuerpo. Pueden ser formales o informales, según la ocasión en la que tengamos que utilizar. Y aquí viene un factor importantísimo, ustedes como futuros abogados. ¿Alguna vez ustedes han visto un abogado que vaya en pantaloneta a una audiencia? ¿O han visto No, una persona que vaya, pero descuidada, sin preocuparse por su imagen en este sentido? Creo que no, ¿no es cierto? Porque incluso nosotros muchachos, bueno, en este caso ustedes como futuros colegas míos, deben conocer que existe un protocolo, ¿sí? Es un protocolo de elegancia, un protocolo de formalidad, en el cual los profesionales del derecho tienen que siempre asistir, cuidar su imagen y utilizar este tipo de vestimentas, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un desenvolvimiento, incluso es una muestra hasta de respeto hacia las personas con las cuales nosotros vamos a transmitir, nos vamos a comunicar. Constituye la prenda exterior completa de una persona y en el caso de los oradores constituye su uniforme de trabajo, ¿sí? Esta vestimenta debe ser la adecuada para cada reunión oratoria, debiendo primar los principios de elegancia, limpieza y una correcta combinación de prendas. En este sentido, sí, nunca está de más, ¿no? Tener buen gusto también. Sí, nunca está de más tener buen gusto, pero lo primordial es la elegancia y la limpieza en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les digo, ustedes como futuros abogados van a tener que cumplir con protocolos, ¿sí? Y dentro de estos protocolos están estos protocolos de formalismo en la vestimenta, en la que, eh, en la que nosotros vamos a tener que manejarnos de forma cotidiana, ¿sí? Y por el mismo hecho, como lo manifiesta aquí en la lámina, ¿no? Podrían llegar a considerar que este tipo de ropa formal es un uniforme de trabajo, ¿no es cierto? Y esto sí es importante también, porque por el mismo hecho de lo que yo les manifiesto, siempre la imagen o la primera imagen va a ser su carta de presentación. Y esto desde el momento en el que ustedes ingresan en un lugar, va a crear y a marcar una diferencia, ¿sí? Es necesario que tengamos en cuenta, ¿no? Que todos estos factores de imagen físicos, ¿sí? Tienen que complementarse con el conocimiento. Porque no van a llegar tampoco como modelos de Victoria's Secret y a hablar de incoherencias, ¿verdad? No, pues eso sí, como les manifiesto, todo esto se combina de una manera articulada, ¿ya? Recordemos que el vestido resalta nuestra personalidad, formalidad y pulcritud, que como les había manifestado, esto ya manda un mensaje, envía un mensaje previo, ¿sí? Esto envía un mensaje previo incluso antes de que ustedes empiecen a hablar, antes de que empiecen a transmitir su forma de pensar, su ideología, en este caso, sobre el tema que esté viendo a tratarse, ¿sí? Perfecto. Muchachos, algo elemental, la actitud mental positiva. ¿Sí? Es la condición subjetiva de nuestra mente. Esta nos permite tener una actitud mental positiva que nos impulsa a realizar lo anhelado o en su defecto. Una actitud mental negativa que solo apunta a buscar excusas para no realizar lo deseado. La actitud mental resulta elemental, ¿sí? Porque a través de ella nosotros también, en cambio, vamos a tener nuestro punto de partida para el trabajo que estamos yendo a desarrollar. Si ustedes van pesimistas a una audiencia, cuando esta ni siquiera inicia, prácticamente ustedes están llamando o enviando un mensaje de que ya está perdido el caso, ¿verdad? Y eso resulta también muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto, como les manifiesto, son piecitas de un rompecabezas
que resulta totalmente vinculantes a todo el desarrollo que realiza un abogado. Esas actitudes tienen que ver principalmente con nuestros pensamientos, ya que nuestras acciones son el reflejo de ellos. Por ello, todo orador debe estar imbuido de actitud mental positiva para realizar sus exposiciones con entusiasmo y mucho optimismo. Recuerden que nosotros tenemos que demostrar que nuestros argumentos son los reales, ¿no es cierto? Son los válidos. Entonces no van a llegar por poco desmayados a transmitir ideas de forma insegura, con cansancio, con pereza. ¿Por qué? Porque desde ahí ya no van a poder llegar a convencer, en este caso los administradores de justicia. Ello se logra a través de la autosugestión y del correcto uso de técnicas de respiración y relajamiento. Que esto también sirve en el ámbito de la seguridad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan llegar a tener una autoconfianza válida y que puedan tener buen resultado. Gozar de buena salud, ¿sí? De buena salud física. Muchachos, el cuidado es elemental. Cuando una persona se cuida, es evidente, ¿sí? Obviamente, habrán circunstancias y factores que sean inevitables muchas veces, ¿no es cierto? Pero habrá otras veces que no, y dependerá mucho del orador. Un orador con dolor de muela, dolor de cabeza, un fuerte dolor de vientre, no podrá realizar con eficacia sus exposiciones. El dolor lacerante lo pondrá de mal humor o lo indispondrá para sus tareas. E incluso ustedes van a estar más distraídos en el malestar que en lo que van a tener que exponer, ¿no es cierto? Que en lo que tienen que transmitir. Por ello que necesitan gozar de una buena salud física. Lo recomendable es que periódicamente se acuda al médico para un chequeo general, evitar desagradables sorpresas. La labor, un tanto estresante, conlleva padecer una serie de dolencias que al no ser atendidas o al ser mal curadas pueden convertirse en crónicas y mortales. Deben combinar una buena dieta con ejercicios matutinos para evitar el sedentarismo y las enfermedades psicosomáticas. Y en este sentido, muchachos, todo esto es muy congruente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre debemos realizarnos chequeos. ¿Para qué? Para verificar nuestro estado de salud. ¿Sí? Y de igual manera, como yo les he recomendado, hagan ejercicio. ¿Sí? Esto va a permitir que ustedes tengan una excelente salud física, tengan una buena alimentación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes tengan una buena salud física. Como les había dicho, esto al fin y al cabo llega a repercutir. Y como pueden darse cuenta, no solo en el ámbito físico, sino ya en el desarrollo oratorio. Gozar de buena salud psíquica. Esto es elemental también, muchachos. Y mucho más en su generación, ¿sí? La mente también se enferma y puede producir lamentables estados de distorsión en la personalidad, paranoia, esquizofrenia y aún psicopatía. Lógicamente, una persona con desbarajustes mentales no podrá realizar a satisfacción su labor como orador. Casi siempre tendrá problemas con sus superiores, compañeros de trabajo y aún más en público. Una visita al psicólogo o psiquiatra es recomendable, pues, a diferencia de las enfermedades físicas, estas no se manifiestan pasivamente, sino a través de accionar desequilibrado que perjudica el buen desempeño del orador. Muchachos, ustedes que actualmente se escuchan temas de depresión, ¿no es cierto? Temas de baja autoestima, de falta de amor propio, ¿sí? Todos estos factores entran aquí. ¿Sí? Y esto es elemental, ¿sí? Por eso incluso ya dentro de la política de Estado se ha empezado a tomar en cuenta esto de la salud mental, por el mismo hecho del efecto perjudicial que hay en la actualidad en este sentido. Ustedes, si están deprimidos, ¿creen que van a poder tener un buen desenvolvimiento oratorio?
Obviamente no, porque ustedes van a estar pensando en cualquier cosa, menos en lo que les corresponde. ¿Sí o no? Y esto repercute. Es por ello que ustedes deben tener paz, estabilidad emocional, tranquilidad, ¿sí? Seguridad, autoconfianza. Y siempre tener en cuenta también esta combinación de la salud. ¿Sí? No solo la salud física, sino la salud mental, que resulta tan primordial y elemental en la actualidad. Dos, cualidades intelectuales. Estas cualidades están relacionadas con la facultad para conocer, comprender y razonar. ¿Sí? Implican un conjunto de características inherentes de todo orador que debe desarrollar y utilizar con eficacia. Esas cualidades son propias de la actividad mental y están al alcance de todos, solo requieren de una para practicarlas. ¿Sí? Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos.